El arte de la seducción, de Robert Greene. Una producción de Josh Elfers. El arte de la seducción. Consigue lo que quieras manipulando la más importante debilidad de cualquier persona, el deseo de placer. Se trata de la seducción, una habilidad que está al alcance de cualquiera y que, empleada con destreza, permite manipular, controlar y doblegar la voluntad de los demás sin recurrir a la violencia física ni a la presión psicológica. Con su claridad y amenidad características, Robert Greene muestra aquí todo lo que se puede lograr mediante este sutil arte, así como las estrategias, maniobras y reglas más eficaces para conseguirlo. Con este fin se apoya en ejemplos tomados de la historia y en la biografía de algunos de los seductores más célebres del pasado, tales como Cleopatra, Casanova, de Gaulle y John F. Kennedy. Asimismo, sintetiza las ideas de aquellos que han analizado el tema, como el poeta Ovidio y el filósofo Søren Kierkegaard. Estamos, sin duda, ante un libro imprescindible para vencer la resistencia del otro y lograr que se rinda a nuestros deseos. Agradecimientos. Antes que nada, quisiera dar las gracias a Anna Wheeler por sus incontables contribuciones a este libro. La investigación, las muchas conversaciones, su invaluable ayuda con el texto del mismo y, no menos importante, su conocimiento del arte de la seducción, del que he sido feliz víctima en numerosas ocasiones. Debo agradecer a mi madre, Laurette, su constante apoyo a lo largo de este proyecto y que sea mi más ferviente fan. Quiero dar las gracias a Catherine Lewson, quien hace unos años me introdujo en las amistades peligrosas y el mundo de Valmont. Quiero dar las gracias a David Frankel por su hábil labor de edición y muy apreciados consejos. A Molly Stern, de Viking Penguin, por supervisar el proyecto y por contribuir a darle forma. A Radha Pancham, por mantener todo en orden y ser tan paciente. Y a Brett Kelly, por hacer avanzar las cosas. Con el corazón abatido, me gustaría rendir tributo a mi gato Boris, quien durante 13 años veló por mí mientras escribía y cuya presencia se echa mucho de menos. Su sucesor, Brutus, ha demostrado ser una musa digna. Por último, deseo honrar a mi padre. Es imposible expresar con palabras cuánto lo extraño y cuánto ha inspirado mi obra. Prefacio. Hace miles de años, el poder se conquistaba principalmente mediante la violencia física y se mantenía con la fuerza bruta. No había necesidad de sutileza. Un rey o emperador debía ser inmisericordia. Solo unos cuantos electos tenían poder, pero en este esquema de cosas nadie sufría más que las mujeres. No tenían ninguna manera de competir, ningún arma a su disposición con que lograran que un hombre hiciera lo que ellas querían, política y socialmente, y aún en el hogar. Claro que los hombres tenían una debilidad, su insaciable deseo de sexo. Una mujer siempre podía jugar con ese deseo, pero una vez que cedía al sexo, el hombre recuperaba el control. Y si ella negaba el sexo, él simplemente podía voltear a otro lado o ejercer la fuerza. ¿Qué había de bueno en un poder tan frágil y pasajero? Aún así, las mujeres no tenían otra opción que someterse, pero hubo algunas con tal ansia de poder que, a la vuelta de los años y gracias a su enorme inteligencia y creatividad, inventaron una manera de alterar completamente esa dinámica, con lo que produjeron una forma de poder más duradera y efectiva. La opresión y el desprecio, así, eran y deben haber sido en general la suerte de las mujeres en las sociedades jóvenes. Tal estado estuvo vigente hasta que los siglos de experiencia les enseñaron a sustituir la fuerza por la maña. Las mujeres intuyeron al final que, puesto que eran débiles, su único recurso era seducir. Comprendieron que si dependían de los hombres por la fuerza, ellos podían depender de ellas por el placer. Más infelices que los hombres, deben haber pensado y reflexionado antes que ellos. Fueron las primeras en saber que el placer estaba siempre bajo la idea de que uno se hacía de él, y que la imaginación llegaba más lejos que la naturaleza. Una vez entendidas estas verdades básicas,
Las mujeres aprendieron primero a velar sus encantos a fin de despertar curiosidad. Practicaron el difícil arte de rehusar aun cuando desearan consentir. Y desde entonces supieron encender la imaginación de los hombres, incitar y dirigir deseos a su antojo. Y fue así como nacieron la belleza y el amor. Entonces, el lado de las mujeres se volvió menos áspero. Eso no quiere decir que hayan conseguido librarse por completo del estado de opresión al que su debilidad las condenaba. Pero, en el estado de guerra perpetua que seguía existiendo entre las mujeres y los hombres, se les ha visto, con ayuda de las caricias que fueron capaces de inventar, combatir sin tregua, vencer en ocasiones y, a menudo más habitualmente, sacar provecho de los recursos dirigidos en su contra. A veces, también los hombres han vuelto contra ellas las armas que ellas mismas forjaron para combatirlos. Y su esclavitud se ha vuelto mucho más severa por este motivo. Choderlos de Laclos, sobre la educación de las mujeres. Esas mujeres, como Betsabé del Antiguo Testamento, Helena de Troya, la sirena china Sishi y la más grande de todas, Cleopatra, inventaron la seducción. Primero atraían a un hombre por medio de una apariencia tentadora, para lo que ideaban su maquillaje y ornamento, a fin de producir la imagen de una diosa hecha de carne. Al exhibir únicamente indicios de su cuerpo, excitaban la imaginación de un hombre, estimulándolo así el deseo no solo del sexo, sino también de algo mayor, la posibilidad de poseer a una figura de fantasía. Una vez que obtenían el interés de sus víctimas, esas mujeres las inducían a abandonar el masculino mundo de la guerra y la política y a pasar tiempo en el mundo femenino, una esfera de lujo, espectáculo y placer. También podían literalmente descarriarla, llevándolas de viaje, como Cleopatra indujo a Julio César a viajar por el Nilo. Los hombres se aficionaban a esos placeres sensuales y refinados, se enamoraban, pero después, invariablemente, las mujeres se volvían frías e indiferentes y confundían a sus víctimas. Justo cuando los hombres querían más, les eran retirados sus placeres. Esto los obligaba a perseguirlos y a probarlo todo para recuperar los favores que alguna vez habían saboreado, con lo que se volvían débiles y emotivos. Los hombres, dueños de la fuerza física y el poder social, como el rey David, el troyano París, Julio César, Marco Antonio y el rey Fuchai, se veían convertidos en esclavos de una mujer. En medio de la violencia y la brutalidad, esas mujeres hicieron de la seducción un arte sofisticado, la forma suprema del poder y la persuasión. Aprendieron a influir en primera instancia en la mente, estimulando fantasías, logrando que un hombre siempre quisiera más, creando pautas de esperanza y desasosiego. La esencia de la seducción. Su poder no era físico, sino psicológico, no enérgico, sino indirecto y sagaz. Esas primeras grandes seductoras eran como generales que planeaban la destrucción de un enemigo. Y, en efecto, en descripciones antiguas la seducción suele compararse con una batalla, la versión femenina de la guerra. Para Cleopatra, fue un medio para consolidar un imperio. En la seducción, la mujer no era ya un objetivo sexual pasivo, se había vuelto un agente activo, una figura de poder. Con escasas excepciones, el poeta latino Ovidio, los trovadores medievales, los hombres no se ocuparon mucho de un arte tan frívolo como la seducción. Más tarde, en el siglo XVII, ocurrió un gran cambio. Se interesaron en la seducción como medio para vencer la resistencia de las jóvenes al sexo. Los primeros grandes seductores de la historia, el duque de Lauzun, los diferentes españoles que inspiraron la leyenda de Don Juan, comenzaron a adoptar los métodos tradicionalmente empleados por las mujeres. Aprendieron a deslumbrar con su apariencia, a menudo de naturaleza andrógina, a estimular la imaginación, a jugar a la coqueta. Añadieron también un elemento masculino al juego, el lenguaje seductor.
pues habían descubierto la debilidad de las mujeres por las palabras dulces. Esas dos formas de seducción, el uso femenino de las apariencias y el uso masculino del lenguaje, cruzarían con frecuencia las fronteras de los géneros. Casanova deslumbraba a las mujeres con su vestimenta. Ninon de Ienclos encantaba a los hombres con sus palabras. Hace falta más talento para amar que para mandar ejércitos. Ninon de Lenclos. Al mismo tiempo que los hombres desarrollaban su versión de la seducción, otros empezaron a adoptar ese arte a propósitos sociales. Mientras en Europa el sistema feudal de gobierno se perdía en el pasado, los cortesanos tenían que abrirse paso en la corte sin el uso de la fuerza. Aprendieron que el poder debía obtenerse seduciendo a sus superiores y rivales con juegos psicológicos, palabras amables y un poco de coquetería. Cuando la cultura se democratizó, los actores, dandis y artistas dieron en usar sus tácticas de seducción como vía para cautivar y conquistar a su público y su medio social. En el siglo XIX sucedió otro gran cambio. Políticos como Napoleón se concebían conscientemente como seductores, a gran escala. Esos hombres dependían del arte de la oratoria seductora, pero también dominaron las estrategias alguna vez consideradas femeninas, montajes de grandes espectáculos, uso de recursos teatrales, creación de una intensa presencia física. Todo eso aprendieron, era y sigue siendo la esencia del carisma, seduciendo a las masas, pudiendo acumular inmenso poder sin el uso de la fuerza. Te alabo, Menelao, si matas a tu esposa, pero si la ves, huye. El amor y el deseo pueden cegarte. Es la que cautiva a los ojos de los hombres. Es la que desarraiga de su cimiento las ciudades. Es la que hace arder los palacios. Tan seductora es. Bien la conozco, para mi desdicha. Bien la conoces tú. La conocen todos los que por ella sucumbieron. Eucuba hablando de Helena de Troya en Eurípides. Las troyanas. Ahora hemos llegado al punto máximo en la evolución de la seducción. Hoy más que nunca se desalienta la fuerza o brutalidad de cualquier clase. Todas las áreas de la vida social exigen la habilidad para convencer a la gente sin ofenderla ni presionarla. Formas de seducción pueden hallarse en todos lados, combinando estrategias masculinas y femeninas. La publicidad sin filtra predomina la venta blanda. Si queremos cambiar las opiniones de la gente, debemos actuar de modo sutil y subliminal. Hoy ninguna campaña política da resultados sin seducción. Desde la época de John F. Kennedy, las figuras de la política deben poseer cierto grado de carisma, una presencia cautivadora para mantener la atención de su público, lo cual es la mitad de la batalla. El cine y los medios crean una galaxia de estrellas e imágenes seductoras. Estamos saturados de seducción, pero aún así, si mucho ha cambiado en grado y alcance, la esencia de la seducción sigue siendo la misma. Jamás lo enérgico y directo, sino el uso del placer como anzuelo, a fin de explotar las emociones de la gente, provocar el deseo y confusión e inducir la rendición psicológica. En la seducción, tal como hoy se le practica, siguen imperando los métodos de Cleopatra. No hay hombre que pueda invalidar los engaños de una mujer. Margarita de Navarra.